Sobre la oración, de Adrien Bonespierre. Textos del diario Tierra y Cielo, de las Obras Póstumas, volúmenes del 8 al 10. Entrada 2093. Cuando se contemplan las cosas durante largo tiempo desde Dios, pueden hacer el peligro de comenzar a querer expresar todo con vagos términos cristianos. Se está en un lugar que sobrevuela, y no puede esperarse que los demás realicen sin más esa forma de ver y de pensar. Por eso, en medio de mi oración, debo conservar la libertad y la apertura para ver a los hombres de un modo realista, para cumplir sus expectativas. Especialmente debo cuidarme de hablar con mucha unción sobre Dios. Por cierto, hemos de ofrecer a los hombres una auténtica ayuda cristiana, pero sin máximas piadosas. Hemos de intentar ser en Dios y al mismo tiempo estar junto a los hombres. Hacernos todo a todos. Conservar el humor y los chistes graciosos. Nadie ha de recibir la impresión de que ha perdido todo acceso a ese mundo sublime. Nadie debe tener la sensación de que la oración empuja al orante lejos y fuera de la realidad. Permanezcamos naturales y sencillos, y una vez que hemos intentado ayudar a la gente con sus deseos e inquietudes, después podremos portar ante Dios esas inquietudes en la oración. Entrada 1945. ¿Cómo podemos decirle en términos claros a la gente que deben crecer en la oración, entrando más y más en ella? Es semejante a lo que sucede con un idioma extranjero. Se enseña al alumno palabra por palabra, el lenguaje de Dios y de los santos, y de repente hablan ese lenguaje con soltura. Pero esto solo es posible si se les ha enseñado muy claramente los rudimentos. En una relación personal, yo-tú. Después, el alumno también escuchará cómo el maestro habla la lengua con otros alumnos. Escuchará y apropiará su soltura. El maestro puede ser Dios mismo, o la Madre de Dios, o un sacerdote. No es necesario que sea siempre un hombre. Dios puede abrir el cielo a un niño. Entrada 1933. Toda misión activa permanece como tal incompleta. No se puede hacer todo. Y no por último, para que la misión pueda ser redondeada, cumplida por el sufrimiento. Y la contemplación también la completa, el tiempo que necesariamente se sustrae a la acción. Mucho de lo que hubiera podido ser realizado debe quedar para otro día por causa de la oración, y esto también vale para un párroco muy atareado. Entrada 1980. Un monje anciano, quizá Antonio de Egipto, apareció y dijo que, en un momento determinado, comenzó a rezar correctamente, con el sentimiento de que la oración fuera una ocupación que cumple la vida. Antes, cuando aún estaba en el mundo, ya era considerado como un cristiano experimentado. Muchos acudían a él en busca de consejo. Ahora, su nueva oración no parecía dar ningún fruto, no parecía ayudarle en su relación con los hombres. Aun cuando él había acogido en la oración las intenciones y cuestiones de los hombres, sin embargo, después de rezar, no estaba más esclarecido que antes. Entonces se hizo la pregunta de si no fuera mejor regresar al apostolado de antes y reservar la oración para la eternidad. Pero comprendió que esa propuesta era una tentación y vio que debía retirarse en soledad,
Conventos no existían en ese momento, para allí intentar rezar y aprender de Dios mismo. Al principio, en la soledad no sucedía nada. Tenía muchas más distracciones que en el mundo. Una vez tenía demasiado frío, otra demasiado calor. Una vez hambre, después volvía a llover. Una vez podía rezar bien por un tiempo más largo, y después otra vez nada. Y de repente notó que la distracción más grande era él mismo. En él vivía un amor propio que le hacía buscar, de modo convulsivo y crispado, cualquier distracción posible, tan solo para ser liberado de la oración. Hasta ahora no había sido falso, pero no había notado este punto, porque nadie se lo había mostrado. Y entonces comenzó a hacer dos cosas. Primero, a ayunar. Al principio poco, después cada vez más, nunca de modo exagerado. Buscó una medida de alimentación que fuera saludable justamente para la oración. Tomó un alimento muy simple que él mismo preparaba. Si hubiera cambiado, entonces el tema del alimento lo hubiera ocupado demasiado. En segundo lugar, comenzó a ejercitar actitudes exteriores de oración. La idea era que la oración debía hacerse muy fuerte en él. Debía ocupar todo el espacio, ponerlo cada vez más contra la pared. Comenzó a ir cada vez mejor y la gente también volvió a acercarse a él. Al principio nadie sabía dónde estaba. Después regresó a su paraje y la gente le encontró. Y porque en la oración él mismo ya no era un problema, ni se interponía en el camino, también era capaz de ayudar a la gente. Comprendió que antes había atrapado la oración en sí mismo. Era él quien arruinaba los frutos de la oración. Al final, permaneció en un desierto al alcance de la mano, en la indiferencia más grande. Le daba igual si era observado o no. Desde el momento en que se extirpó a sí mismo, recibió un sentido para la Trinidad de Dios. Pues es realmente así. Mientras en la oración el hombre experimenta su propia personalidad, no puede ni ver ni vivir el ser personal de Dios. Mientras el yo está vivo, vive con Dios en una especie de relación entre pares, y uno es de algún modo comparable al otro. Dios no puede ser, frente al hombre, más indiferenciado de lo que el hombre mismo ya lo es. Entrada 2045. Una vez me pareció como si el mundo entero estuviese realmente incluido en un descenso a los infiernos. Algún cambio había sido mal efectuado, y de repente todo se movía en la escalera mecánica falsa. Quería a lo sumo ir al purgatorio, y de repente estoy en camino hacia el infierno. Y ahora lo más ridículo. Si bien es verdad que me deslizo por la cadena de montaje equivocada, debo cuidarme al menos de no caer. Debe parecer algo digno. No puedo permitirme descender al infierno con el trasero hacia adelante. Y a partir de esta imagen, la pregunta por la oración. La gente que allí se desliza debería ser derribada de una vez por una gracia de oración, para que después sean capaces, de alguna manera, de volver a estar de pie. Pues si logran seguir teniéndose en equilibrio, entonces no se avizora ninguna solución para ellos. En otro lugar, intentamos llevar a la gente a Dios en la oración, pero aquí se tiene la sensación de que se debe usar todo el peso de la oración para derribarlos de una vez. El compromiso es mucho más masivo, tal vez menos diferenciado, cuando se piensa en las nuevas formas de comunidades seculares, en las mujeres en las fábricas, en los sacerdotes obreros. Con su oración
Pueden, de hecho, arrojarse a las ruedas de tal modo que son aplastados por el vehículo, pero éste logra detenerse o deslizarse más lentamente. Entrada 2058. En la oración es posible conectarse con todas las cosas, también con una alegría o un dolor que se ha experimentado y gracias al cual se ha conocido mejor a Dios, con una historia que me fue contada o con un ser de la creación. Es posible dejarse llevar por todas las cosas, un bello paisaje, la belleza y claridad por excelencia, un plan que yo tengo, el plan de Dios con nosotros y con el mundo. Si las cosas del mundo se expanden hacia Dios, entonces yo mismo ya no soy el punto de referencia, sino que me transformo en punto de recepción de lo que Dios dona. En casi toda contemplación existe el momento en que uno tan solo es un punto que recibe y al mismo tiempo un punto prodigado. Experimento algo de Dios, pero que sea yo quien lo hace es de antemano irrelevante. Habrá en el mundo un poco más de experiencia de Dios que en algún lugar se ha impuesto. Entrada 2221. Si bien cada conocimiento de fe va acompañado por un aumento en misterio, esto no significa que el conocimiento ha de resignarse frente al misterio. Por el contrario, con el tiempo, el orante ha de esperar ser introducido más clara y profundamente en el misterio. Pero si Dios confía y abre en parte un misterio a un orante, entonces será Él quien primariamente guíe hacia una mayor claridad. El orante sabe que Dios es omnisciente. Dios ve perfectamente no solo al orante, sino también a sus semejantes, aquellos para los cuales ahora en concreto se debe rezar. Si lo considera necesario, Dios puede revelar al orante una imagen cabal de este hombre particular. Pero también puede suceder que su saber divino permanece cerrado y velado sobre él, como una esfera inaccesible. En este caso, el orante debe perseverar en cierto modo en lo abstracto. Todo ocurre o se juega en un acto de la propia donación y del acogimiento por parte de Dios. Sería indiscreto nombrar a las cosas por su nombre. Dios deja a oscuras cómo puede utilizar la oración. Pero lo que es abstracto para los hombres es concreto en Dios y puede transformarse en concreto también para el creyente, si así Dios lo quiere. Representar algo que le resulte conocido, que le sirva de indicación para su comportamiento futuro. Un ofrecimiento concreto del orante a Dios es hecho abstracto, es generalizado por Dios, para posteriormente hacerlo concreto, de un modo bien diverso, pero como parte del misterio que permanece tal en Dios. Y el orante debe rezar consagrándose a este misterio, vivir y actuar de este modo. El misterio no exime al orante de una actitud clara, de estar centrado y orientado hacia algo. Participar en un misterio que permanece no le autoriza a vivir en una esfera sublime que ya nada tiene que ver con la vida diaria. Quien pretendiera estar tan inmerso en la red de la contemplación que ya no tuviese ojos para el mundo que le rodea, habría aportado un mal testimonio de la calidad de su oración. Y como Santa Teresa de Ávila interrumpe sus éxtasis para preparar una comida, así todos en la Iglesia, sacerdotes o laicos, deben interrumpir su contemplación en favor de un acto de amor al prójimo que le fuese requerido. Una última cosa. Si bien un misterio debe permanecer intacto en la oración, sin embargo, del misterio siempre saltan para el creyente
pequeñas aplicaciones concretas, aliquem fructum capere, y éstas se dejan traducir de inmediato en la acción. Se puede rezar por el pecado del mundo en general, recibir algún conocimiento sobre ese pecado, mientras que la mayor parte permanece velada. Pero de repente, el orante percibe que está imbricado con este pecado concreto, que para él ya es hora de purificar este punto preciso. Es como una consecuencia, un fruto que salta de modo sorpresivo y circunstancial. Entrada 2225. Cuando rezamos en la tierra, sabemos que la oración es transmitida, que prosigue su camino. Vestido de oración, se puede enviar hacia Dios lo más personal, lo más urgente. Se puede verter la oración en el tesoro de la Iglesia. Y luego, esta oración, de algún modo, desaparece, comienza a hacer su camino firme y seguro hacia el fin asignado, lo cual no significa que en la tierra el peso de lo que se debe cargar sea menor. Se la ha encomendado a Dios, pero eso no siempre significa tranquilidad. En el cielo, por el contrario, parece existir una especie de rápido cumplimiento. Si se encomienda algo, entonces se lo hace rápidamente y en la clara confianza de haber sido perfectamente comprendido. Por otra parte, uno está tan incluido en asuntos que, por cierto, no hacen resaltar expresamente su urgencia, pero que están simplemente allí y en los que uno está invitado a ser parte, intenciones del cielo, exigencias de Dios para con el mundo. Uno no puede sino tomar parte, y aún queda poco claro cómo será cuando el cielo se haya transformado en hogar permanente. Entrada 2094. Como es posible abandonarnos a la buena música, también lo es a la oración. Sin esfuerzo, como cuando nos zambullimos en el agua. Y el buen músico sirve simplemente a la música. No se concreta en su propia imperfección. Si tuviera dedos más ágiles, se hubiera ejercitado más. Sin reflexionar sobre lo perfecto o imperfecto, simplemente comienza a tocar, también a improvisar, sin reflejarse a sí mismo. Toco a Schubert, no a mí, y lo mío simplemente lo pongo en Schubert. No tengo la intención de enseñarles algo. En la oración no ha de existir un artificial abrirse por amor de uno mismo. Esto solo estrecha. No hemos de ser infelices por la ausencia de condiciones previas. Entrada 2282. Existe una oración perenne de la Iglesia, de las personas en ella, hacia Dios, que suena casi como una música del cielo y que siempre es escuchada y recibida en el cielo. Cuando a veces estamos muy cansados para rezar, de algún modo solo podemos pensar en Dios, nos alegramos en Él, o estamos como un niño enfermo que mira a su madre, o nos quedamos contemplando la animación de los ángeles. Entonces, puede suceder que de improviso escuchemos esa clase de música de la oración y seamos sobrecogidos por ella. Los límites entre escuchar y tomar parte, entre estar presente y actuar, finalmente, entre amar y ser amados, son quitados, se hacen permeables. Es algo semejante a lo que sucede en una representación teatral. Nos cautiva tan plenamente que ya no sabemos dónde está la realidad. Sentimos un enriquecimiento duradero por participar y porque en esta misma participación nos es entregado muchísimo saber,
como un don ulterior. Somos atrapados, conmovidos, por el hecho de que ahora, en este instante, innumerables seres estén rezando, por tantos que muy sencillamente rezan en alegría y que en presencia del resplandor de Dios han podido olvidar su propio destino, sus preocupaciones personales, sus responsabilidades. Se han vuelto poco importantes, insignificantes para sí mismos. Y en absoluto, como sucedería en una ascesis consciente, que se separa de esto y soporta aquello, rechaza algo o lo carga sobre sí para estar libre para otra cosa. Más bien todo lo humano se olvida como poco importante, en verdadera donación, y esto es lo que lo hace bello y armonioso. A veces, en la oración, nosotros mismos experimentamos algo semejante. Nos proponemos rezar y lo hacemos, y súbitamente no estamos más solos, sino en consonancia con la melodía universal de la oración. Pero justamente, también cuando estamos demasiado cansados para rezar, nos es regalado algo de tal suerte. Entrada 2166. En la oración, a menudo uno es interrumpido por un motivo exterior, una molestia, un trabajo por terminar o cansancio. Entonces, uno entra en un mundo cerrado de reflexiones, de deducciones y expectativas. De repente, recordamos que debemos rezar, y por un instante, todo lo restante desaparece. La oración fluye en nosotros, desde todas partes, como el refrigerio perfecto del espíritu, sin que se mire o se deba pensar en algo especial, o se posea un tema especial de oración. Es simplemente el mundo de Dios, que irrumpe en el mundo de los hombres, y que nos deja presentir que uno es hombre, que posee un cuerpo y unos sentidos, que uno es y representa algo que tiene la gracia de vivir en el amor de Dios y que ahora experimenta que está siendo sumergido en el mundo. Poco a poco, algo se hace visible, o uno reza con el corazón o con los labios por una intención determinada, o escucha algo, o aparece una nueva oración, o se dice una muy antigua, y se ve que el mundo, en el que antes uno vivía y que parecía muy alejado de todo lo divino, en verdad no está tan excluido ni es tan importante. Ciertamente, por un momento el mundo podía parecer separado de toda integración, desconectado, pero después, la gracia del baño de oración es tan grande que se llega a saber. Tenemos la gracia de pedir, de adorar, de descansar. De algún modo, todo nos está permitido, si estamos incluidos en lo ofrecido, que supera sin más todo lo que podíamos esperar o buscar. Es una alegría infinita, que supera toda esperanza, que solo tiene espacio para la bienaventuranza. Entrada 2295. Es propio de la atmósfera de la adoración su perfecta naturalidad. En un diálogo entre amigos, que juntos están muy alegres y animados, su amistad recíproca marca toda la conversación, todo el juego de preguntas y respuestas. Así, en la adoración, todo está marcado por la actitud recíproca justa entre Dios y el hombre. Es justo que el Señor ame a los hombres de tal manera y que ellos le adoren de tal manera, que todo vaya y vuelva, pase y siga en esta perfecta transparencia. La atmósfera del amor todo lo clarifica, es un centellear y fulgurar entre cielo y tierra. Además, no hay santos suficientes. Si Dios Padre, Hijo y Espíritu creara más adoradores, más santos verdaderamente consagrados al misterio trinitario,
Entonces sucederían maravillas. Las obras del amor de Dios se verían cumplidas en la tierra, pero nosotros no nos dejamos encender. No queremos, no comprendemos que no debemos confiar en nosotros para lograrlo, sino solo en Dios. Y si sucede una mínima comprensión, una leve incorporación en el plan de Dios, es únicamente por su gracia. Y por último, lo realmente peculiar, que Dios nos regala el sí fundamental en su gracia, que en el bautismo y en la fe nos hace participar en su sí eterno, y que es parte de su caballerosidad y de su delicadeza mirar a nuestro sí, regalado por Él, en todo lo que continuamente nos regala. Entrada 2264. El hombre no puede rezar sin interrupción de un modo explícito, pero sí puede permanecer en actitud de oración. Puede experimentar de tal modo el deseo de eternidad, que llegue a percibir signos e impresiones de la eternidad en medio del tiempo que pasa. Tener la certeza de estar comprendido por la vida eterna. No puede forzar hacia él la eterna duración de Dios, tampoco abrir por él mismo agujeros en el tiempo, pero el deseo está allí. Y cuando el deseo es verdadero, entonces proviene de Dios y está cargado de exigencias para el hombre. Dios lo obliga a vivir en la eternidad. Y la característica principal de la eternidad es el ahora, el siempre ahora. Rezar ahora, responder ahora, seguir la voz de Dios ahora. Tranquilo, sin preocuparse por lo que pueda suceder. Entrada 2330. Experiencia de que toda la vida cotidiana, ser, hablar y actuar, pertenece a la oración. Como el Señor ha comprendido todo lo que hizo, como siendo parte de su diálogo con el Padre, así Él nos ha abierto un modo nuevo de rezar. Naturalmente, este modo de oración no puede ser el único. También se debe reservar tiempo para la oración en silencio, para la contemplación. Pero precisamente ambas oraciones, la oración expresa y la oración de la vida, forman juntas la oración total. Por eso, cuando alguien deja de rezar y contemplar de modo expreso, también su diálogo con los hermanos cae fuera del espacio de su oración. No es casualidad que siempre esté presente el espacio firme y duro de la Iglesia. Existen preceptos e indulgencias, y también toda clase de malentendidos. La superficie de fricción eclesial sirve de estímulo para actuar mejor, para intentar cosas nuevas. Cuando no se presentan dificultades desde afuera, desde la Iglesia, entonces mi yo y sus dificultades personales ocupan el centro y todo se estrecha. Por el contrario, en el espacio real, yo estoy obligado a confrontarme permanentemente, y la confrontación no necesita en absoluto ser personal. Uno es empujado a un lugar imposible de ser fijado, en medio de la relación viva entre el Señor y la Iglesia. Entrada 2270. La oración de María es unión íntima con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu. La oración reina tan soberanamente en todo lo que María hace, que de ahí, a partir de esa vida de oración, podemos comprender muy bien su certeza y a la vez su candidez. Lo que piensa y obra es evidente para ella, natural, porque está fundado y persevera en la oración. Madura en la oración como un fruto al sol, como un pan en el horno. No existe la impaciencia. Entrada 2291. El niño Jesús reza en la visión del Padre, en una cierta diferencia respecto al modo de rezar de su madre.
En esta diferencia ya está bosquejada la diferencia entre la Iglesia y Cristo, entre el orante en la fe en el altar y el Señor presente en el tabernáculo, entre quien recibe la comunión y quien la es. Pero esta diferencia une, no separa, y no se puede decir que une contemplado, sino que une como Dios desea a los suyos, en la unidad consigo mismo. El Hijo se dona, y en su oración al Padre, la donación recíproca es un todo santo. También la Madre, que representa lo mejor de la oración humana, se dona y recibe de modo tan íntimo como le es concedido, y sin embargo, con una diferencia esencial. Esta diferencia se destaca con más fuerza, cuanto más lejos de Dios esté el orante, cuanto más pecador sea. Existe la primera distancia entre el Hijo y su Madre Inmaculada, y la segunda entre la Madre y el pecador que reza. Si una persona intenta donarse sin reservas, quizá en el estado de la vida consagrada, se acerca cada vez más a la oración de la Madre, a su pureza ante el Dios Trino, a su donación que no reflexiona. Y el Hijo regala, vierte en la oración abandonada del hombre mucho de su propia donación, para que los pecadores se salven y la unidad de amor de la Iglesia se realice siempre más profundamente y alcance la donación sin problemas de María. La Madre se dona totalmente a Dios, pero en esta donación está contenida la donación a los hombres. Su donación doble, a Dios y al prójimo, reproduce, en la medida que es posible, la doble donación del Hijo, que como Redentor quiere llevar el mundo a Dios y Dios al mundo. Y quien quiera que en la Iglesia se acerque a María, recibe parte en la gracia de redención, que en ella asume carácter de oración, y al mismo tiempo recibe impresos en sí aspectos elementales de la oración misma, de la Trinidad, de Cristo y de María Iglesia. Entrada 2285. Cuando el Espíritu Santo se presenta y representa en alguna forma, en el encuentro con Él se da un ser elevado y protegido en Él, que al principio parece no alterar la calidad de la oración. El Espíritu está ahí, el orante también. Él sabe que el Espíritu vendrá en Pentecostés, que está siempre viniendo y que este venir significa un movimiento de Dios que debe ser proseguido en la Iglesia y en el mundo. El Espíritu ilumina a los orantes para que éstos, desde sí, esparzan la luz del Espíritu. Para muchos esto es difícil, pues están muy ligados a sí mismos, a su entorno, a sus experiencias. No están habituados a circuncidar su libertad, a veces incluso a renunciar a ella. No saben qué hacer con la gran libertad del cristiano en el Espíritu Santo, y así su falta de libertad no les permite recibir dignamente al Espíritu. Sin embargo, éste sopla por toda la Iglesia, y en Pentecostés quiere comunicarse de un modo más resplandeciente que de costumbre, y descender sobre los individuos. Aquí, de repente, se manifiesta una especie de paralelo, en contraste con el tesoro de oración de la Iglesia. Es como si el Espíritu debiese establecer una reserva en la Iglesia, una reserva compuesta de lo que no comprendemos, de aquello a lo que renunciamos, de lo que creemos que no podemos recibir. Si rezáramos con más vida, podríamos recibir mucho más, también comprender y ser mucho más de lo que somos. Movidos por el Espíritu, seríamos hombres libres, pero a través de todo pasa una decisión, entre la comprensión habitual de mí mismo y la comprensión que el Espíritu me ofrece. Y en general no es su manera de imponerse, permanece más en el ofrecerse.
semeja a una madre que trae algo para su niño. Por algún motivo, en este momento, el niño no es capaz de ser obsequiado. La madre pone el regalo en un cajón, sabiendo que la hora justa vendrá. También el Espíritu, no obstante su omnisciencia, espera que llegue la hora de la donación. Y nosotros, por ahora, preferiríamos no saber nada de esa hora. Pero donde se da un verdadero encuentro con el Espíritu, allí se da la conversión. Cambio hacia el Dios Trinitario, portado y guiado íntegramente por el Espíritu. Entonces, el orante tendría la posibilidad de experimentar un sinnúmero de cosas de las que hasta ahora no ha tenido idea. También de realizar muchísimas que ha recibido nuevas del Espíritu. Se daría nuevo amor, nueva vida. Entrada 2229. Las olas vienen y van. Nadie las puede aferrar. Nunca pueden ser calculadas de antemano. Si se intenta perseguir a las ondas que se acercan y vuelven a su origen, la mirada fracasa y debe darse por vencida. El mar como imagen de lo infinito, de la eternidad. Las olas como el momento que viene y pasa, pero siempre de nuevo está allí y algo exige. La misión viene del Dios infinito, impregnada de eternidad, y se despliega en decisiones y respuestas rápidas, momentáneas. En la orilla se tiene la impresión conmovedora de ser aferrado por un acontecimiento eterno, y si nos sobresalta la angustia por haber descuidado una ola, por haber dejado pasar una decisión a tomar, volvemos a tranquilizarnos, pues siempre vienen nuevas olas, y son exigidas nuevas respuestas, tan rápido que la nueva ola ya está allí, antes de que la última se haya expandido en la arena y retirado. La pequeña ola es como la acción, el mar inmenso como la contemplación. Ambos configuran una unidad perfecta. Esta unidad radica en Dios, pero al hombre le es mostrada siempre de nuevo en las olas. El hombre debe actuar, pero no puede actuar sino a partir de la contemplación. Solo puede tomar sus pequeñas decisiones en el interior de la gran decisión de Dios. Esto también le confiere un sentimiento de protección. En su repliegue, la ola vuelve a estar protegida en el mar, agua en el agua, sin deber preservar su forma personal. Así es la multitud de acciones de aquellos que pertenecen y están protegidos en la acción comprensiva de Dios. En Él tienen su solidez y su permanencia. Y el movimiento vuelve a comenzar permanentemente. Cada ola recibe su perfil propio, cada una lo vuelve a perder y desaparece en el todo. La ola permanece presente en la omnipresencia, contenida en la gran libertad de las aguas, en su hogar, desde donde salió y fue enviada. Algo semejante sucede en la oración. Durante un momento tiene rostro y forma, es petición o adoración. Pero no importa lo que pueda haber sido, siempre se repliega en el todo. Un hombre puede rezar, porque innumerables otros rezan, rezarán o han rezado, porque Dios no se cansa de prodigar fuerzas de oración, de llenar las oraciones de los hombres con contenido, de escuchar, complacer y elevar en su eternidad lo más íntimo, si esto procede de la fe. Dios lo acoge con gusto, como si esta pequeña prestación cumpliera la suma que Él ha esperado. Se podría llegar a pensar que el mar solo estuviera completo si retornase precisamente esta ola. El mar la ha prestado de algún modo a la arena, pero se mantiene la pertenencia al origen. Así, la contemplación del mar se transforma en un aliento para la oración, también para la gratitud. Es bueno sabernos protegidos,
nosotros y nuestra oración. Bueno para conocer la unidad infinita, para sentir siempre de nuevo el amor de Dios a través de todas las cosas y poder regresar al amor. Fin de la antología sobre la oración de Adrian Von Speyer, de los textos del diario Tierra y Cielo, de las obras póstumas, tomos 8 al 10.